Bienvenido a este vídeo en el que te voy a hablar de un capítulo muy importante dentro de la genética mendeliana, la teoría cromosómica de la herencia. Pero empecemos por el principio. ¿Cómo y cuándo surgió la teoría cromosómica de la herencia? Al igual que ha ocurrido en otros momentos de la historia con otras tantas teorías, la teoría cromosómica de la herencia fue desarrollada de forma independiente por dos investigadores, Sutton y Boveri, que la plantearon allá por 1902. Sin embargo, inicialmente esta teoría no contó con el apoyo suficiente de la comunidad científica, y no fue hasta 1915 cuando otro investigador, Thomas Morgan, la planteó de forma definitiva, a partir de sus estudios con la mosca del vinagre, la famosa Drosophila melanogaster. Una vez aceptada, esta teoría ha permitido, entre otras cosas, explicar y entender a la perfección las famosas leyes de Mendel. Uno de los aspectos más importantes de esta teoría es que se basa en conceptos genéticos tan importantes como gen y cromosoma. Pero vayamos realmente al meollo de la cuestión. ¿Qué defiende la teoría cromosómica de la herencia? ¿Cuáles son sus principios? No hay que olvidar que para nosotros, actualmente, un cromosoma se define como una estructura formada a partir de la compactación del ADN alrededor de una serie de proteínas llamadas histonas. Sin embargo, el término biológico de cromosoma no tomó forma realmente hasta que a principios del siglo XX algunos científicos como Hugo de Vries o Carl Correns redescubrieron de forma independiente las famosas leyes de Mendel. Ten en cuenta que estas famosas leyes básicas de la genética ya habían sido publicadas previamente a finales del siglo XIX, aunque no se les prestó atención hasta el siglo XX. Estamos, pues, ante una teoría gracias a la cual se le hace justicia a los trabajos de Mendel. Sin embargo, va mucho más allá. Esta teoría unifica por fin conceptos tan importantes como el de gen y cromosoma. Hasta 1909, el término gen no se acuñó para dar nombre a la unidad de información genética. Gracias a la teoría cromosómica de la herencia, se dio por buena la idea de que los genes, entendidos como fragmentos de ADN con la información necesaria para la síntesis de proteínas, se localizan en el ADN. Y no solo eso, tal vez la idea más importante de esta teoría es que defiende que los genes se localizan en los cromosomas, donde se colocan de forma fija e invariable. Pero, ¿qué significa esto? Según la teoría cromosómica de la herencia, la posición que ocupa un determinado gen dentro de un cromosoma es siempre la misma y recibe el nombre de locus, loci en plural. Por poner un ejemplo, supongamos que el gen que controla el color de ojos rojos de la drosofila se encuentra en la región 100 de su cromosoma 3. Según la teoría cromosómica de la herencia, todas las drosofilas presentarán el gen que controla el color de ojos rojos en la región 100 de sus cromosomas 3. Y esta regla se aplica a todos los genes de todas las especies de seres vivos. Además, esta teoría también afirma que los diferentes genes presentes en un cromosoma se encuentran dispuestos de forma lineal, es decir, se disponen unos detrás de otros como los eslabones de una cadena. Esta idea tiene una repercusión muy importante, sobre todo cuando se aplica a especies poliploides, es decir, a especies que tienen más de una copia de cada cromosoma, como ocurre, por ejemplo, con el ser humano, que pertenece al grupo de especies diploides. Recuerda que en una especie diploide se disponen de dos copias de cada cromosoma, cada una de las cuales procede de un progenitor distinto, es decir, en el caso de la especie humana, nuestros 46 cromosomas se organizan en 23 parejas, en cada una de las cuales encontraremos un cromosoma paterno y otro materno. Pues bien, aplicando la teoría cromosómica de la herencia, podemos deducir que en cada una de esas parejas de cromosomas tendremos dos cromosomas que presentan los mismos genes en los mismos sitios, entendiendo mismos genes como genes que controlan las mismas características, aun a pesar de poder expresar valores diferentes. Para entender algo mejor esto último te emplazo a repasar el concepto de alelo. En cualquier caso, esta situación que te acabo de describir permitirá la recombinación genética durante la profase 1 de la meiosis sin interferir en el desarrollo de los gametos, algo que es, sin lugar a dudas, fundamental para facilitar, por ejemplo, la evolución de las especies con reproducción sexual. Todo esto nos lleva a otro término igualmente importante. Ya que en cada pareja de cromosomas encontraremos los mismos genes en las mismas posiciones, podemos definir a los dos cromosomas de cada pareja con el nombre de cromosomas homólogos. Es decir, los dos cromosomas homólogos de cada pareja codifican las mismas características con genes situados en las mismas posiciones, algo similar a lo que ocurre con las dos cromátidas de cada cromosoma. A partir de aquí, y como consecuencia de las bases de la teoría cromosómica de la herencia,
las investigaciones centraron el estudio en lo que se conoce con el nombre de genes ligados. Por definición, los genes ligados son aquellos que se encuentran en el mismo cromosoma y que por lo tanto deberían heredarse juntos, y en realidad suele ocurrir así, pero vamos a estudiar esta idea con algo más de detalle. Recuerda que la tercera ley de Mendel es conocida como ley de la independencia, ya que defiende que los genes que codifican características distintas se heredan de forma independiente, sin que la transmisión de uno de ellos influya en la transmisión del otro. En realidad, Mendel tuvo mucha suerte con las características que eligió para su estudio, ya que todas cumplieron con esta regla, básicamente porque estaban controladas por genes localizados en cromosomas distintos. Sin embargo, gracias a la teoría cromosómica de la herencia, hoy sabemos que esta regla no debería cumplirse si se aplica a genes ligados, que son genes que por situarse en el mismo cromosoma tienen una alta probabilidad de heredarse juntos, lo que no habría cumplido con los resultados esperados por Mendel. En cualquier caso, existe la posibilidad de que los genes ligados terminen cumpliendo la tercera ley de Mendel, siempre que se vean afectados por un proceso de recombinación, por el cual dos genes inicialmente ligados pasarían a comportarse como genes independientes. En otro orden de cosas, la teoría cromosómica de la herencia ha permitido el estudio del mapeado de los cromosomas, es decir, ha permitido la elaboración de mapas cromosómicos en los que se puede ver qué posiciones ocupan los genes de una especie en sus cromosomas correspondientes. Esto ha hecho posible el clasificar a los cromosomas teniendo en cuenta el tipo de características que codifican los genes que contienen. Según este criterio podemos distinguir entre cromosomas sexuales, en los que vamos a encontrar genes que controlan características sexuales primarias y secundarias, y cromosomas autosómicos, en los que se localizan genes que controlan cualquier otro tipo de características no sexuales. Dejando de lado la teoría cromosómica de la herencia y basándonos únicamente en el estudio de los cromosomas, estos pueden clasificarse teniendo en cuenta un criterio meramente estructural, en cuyo caso nos fijaremos en su centrómero. Recuerda que el centrómero es un punto estructural del cromosoma, que nos permite definir sus dos brazos, a los que nos referiremos como brazo largo y brazo corto. Si tenemos en cuenta la longitud relativa de ambos brazos, podemos distinguir entre cromosomas metacéntricos, que presentan ambos brazos de igual longitud, cromosomas submetacéntricos, con uno de sus brazos ligeramente mayor que el otro, cromosomas acrocéntricos, con una acusada diferencia entre la longitud de sus brazos, y cromosomas telocéntricos, en los que directamente solo podemos distinguir uno de sus brazos. Este último criterio de clasificación facilita en gran medida el estudio de los cromosomas de una especie, ya que permite emparejar fácilmente a los dos cromosomas homólogos de cada pareja, lo que termina facilitando el estudio del cariotipo o conjunto de cromosomas de cualquier ser vivo. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya resultado de utilidad. ¡Hasta la próxima!